Bueno, ahí ven la presentación, la ven bien, ¿no? Sí, profe, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, eh, empezamos. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos la clase anterior. Eh, vamos a hablar obviamente de gestión de calidad y habíamos empezado con tratando de definir qué es lo que era calidad, ¿sí? Y esto es una pregunta que suelo hacer en los exámenes, que ustedes definan qué es lo que es calidad, ¿sí? Y la realidad es que podemos tomar muchas definiciones. Habrán visto que el concepto de calidad ha ido mutando a lo largo del tiempo y más en el siglo XX, desde el principio del siglo XX hasta fin del siglo XX, mutó muchas veces y se fue haciendo cada vez más genérico, más amplio, más que genérico, empezando a incluir muchas otras aristas de la gestión empresarial. Entonces, la Organización Internacional da esa definición que está ahí, eh, pero cada palabrita que está ahí está específicamente pensada en el sentido de que eh, incluye muchas cosas detrás. Eh, a mí me gusta definir calidad un poco más ampliamente, ya lo vamos a ver cuál es la forma que a mí me gusta que tengan en cuenta. Pero básicamente cuando yo le pida la definición de calidad en los exámenes, quiero que también, si no es necesario que tomen una definición concreta, determinada, sino que sepan entender qué es lo que es la calidad. Entonces no es necesario que copien textualmente alguna definición. Habíamos dicho de que habían etapas, desde años prehistóricos hasta etapas contemporáneas. Y ya entrando dentro del siglo XX, cuando empezaron a venir toda la etapa de la producción serie, empezó a darse cuenta de que necesitaban una cierta aseguramiento de calidad, una cierta inspección de los productos que se entregaban, porque justamente no se hacían en forma personal, sino se hacían en forma masiva. Bueno, entonces con eso empezaban la parte de la inspección, después de toda la parte de estadística, y después como que el concepto fue ampliándose, orientado cada vez más a todas las partes de la organización, y bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Entonces habíamos definido una etapa de inspección, ¿sí? Muy orientado al producto final. Después en la parte de control estadístico, ya con incorporaciones de las matemáticas en los productos. Ahí empezamos a hablar de Deming, uno de los grandes de este tema. Y la etapa dorada, podemos decir, de la calidad, cuando empezaron a hablar del aseguramiento de la calidad, cuando Deming vuelca todos sus conocimientos en Japón, y Japón los toma y los multiplica al cuadrado, los practica al, al pie de la letra, y generan un crecimiento en esto gracias a la disciplina que tienen los japoneses, conocidas, y hace que la industria japonesa pase a ser número uno. Acuérdense que estamos hablando del Japón posguerra, ¿sí? Entonces pasa a ser número uno en muchas industrias. Ahí aparecen muchos pensadores, filósofos de la calidad, y empieza a ampliarse un poco el concepto de la calidad, cada vez más enfocado en lograr la calidad en todas las áreas de la empresa, no en el producto. No miraban tanto el producto, sino miraban los procesos y satisfacer la calidad de los procesos, y empezaron a ver cada vez más a que dejaron de ver hacia adentro de la empresa y empezaron a ver hacia afuera de la empresa. Che, yo genero
el auto es excelente, no tengo desperdicio, un auto de muy buena calidad en cuanto a materiales, póngale, no se rompe, es muy bonito todo. ¿Y a los clientes les gusta? ¿Y a los clientes les sirve? Quizá el producto es fantástico, pero acuérdense que por ejemplo, Toyota, que es el símbolo de esto acá a nivel de calidad, después les voy a compartir unos videos que estaría bueno que ustedes los vean, porque habla justamente de la historia de Toyota y la historia de la calidad. Cuando Toyota va a Estados Unidos, el estadounidense tenía otra forma de ver los autos. Entonces, quizás el producto era de muy buena calidad, pero al estadounidense no le servía, o por lo menos no le gustaba, o no era lo que necesitaba el cliente. Entonces, también hay una cuestión de saber interpretar cuál es el aporte de valor al cliente. Bueno, y todo eso devino ya en los últimos años de las últimas décadas del siglo pasado, en la generación de las normas ISO, que empezaron a juntar todos estos movimientos por la calidad que habían y formas de pensar, los unificaron. Generaron un estándar. Bien. Habíamos hablado de algunos maestros de la calidad y qué aportes habían hecho. Y bueno, esto yo lo presenté porque por ahí estaba bueno entender, cuando hablábamos de estos aportes, entender cuál era la forma de pensar antes y cuál es la forma de pensar de ahora, ¿no? Tiene que ver, la calidad, empezamos a ver que hay muchas cosas y tiene que ver con defectos, con distintas posturas. Y por ejemplo, esta que hablaba de Philip Crosby, de cero defectos. Esta es una línea, ¿sí? Pero no significa que calidad sea cero defectos. Pero si nosotros tenemos, por dar un ejemplo, nosotros tenemos una línea de producción donde tenemos satisfacción del cliente, donde tenemos un montón de cosas, pero tenemos una gran pérdida por equipos en mal, ¿cómo se llama? Scrap, o que realmente no cumplen. Eso no estamos hablando de calidad. Así que calidad involucra un montón de conceptos. Bueno, Deming ya habíamos hablado de él, incorporó muchas formas, muchos diagramas, muchos principios, muchos postulados, el ciclo de la mejora continua, los 14 principios, el triángulo de calidad, etc. Kuro Ishikawa también, él habló de los círculos de calidad y los diagramas de causa-efecto para encontrar la causa raíz de los problemas. Eso por ahí es importante porque cuando ustedes en una empresa, en un proceso, tienen un problema, algo pasa, supónganse, o qué sé yo, o un producto salió fallado, o una máquina se rompe, o no, un cliente se queja, cualquier cosa puede pasar. Ustedes tienen que hacer un diagrama tienen que hacer un análisis de causa. Porque ustedes necesitan generar las acciones para que eso no vuelva a ocurrir. Y eso es la forma de pensar con calidad. Hacer las cosas para que los problemas no vuelvan a ocurrir. No solo solucionar lo que pasó. No es, se rompió una máquina, bueno, solucionemos la máquina. Implementar una serie de acciones para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces, para eso necesitamos hacer una muy buena análisis de causa raíz. ¿Por qué se rompe la máquina? ¿Porque le faltó mantenimiento? ¿O porque el usuario no sabe usarla? ¿O porque los materiales son fallidos? ¿O porque no le da la capacidad de carga? Entonces, ese análisis es el que determina, porque yo puedo decir, bueno, listo, le hagamos mantenimiento en vez de una vez, 2 veces al mes. Pero si el problema era el usuario, no sirve de nada. Entonces,
cada vez que ustedes tienen un problema en una empresa y tienen que hacer un análisis de causa para poder solucionarlo de forma definitiva, tienen que usar estos diagramas, o se recomienda. Bueno, y ustedes cada duda que tengan me pausan y lo debatimos. Habíamos tirado muchas definiciones de calidad, cómo habían ido cambiando, ¿sí? Cómo esas definiciones habían ido cambiando y cómo había cambiado el enfoque a lo largo del tiempo, desde Platón hasta hoy en día, hasta la calidad total, donde se hablaba desde una cuestión de conformidad de especificaciones hasta, bueno, ya pasando por otras etapas. Y esta es una definición como bien completa de calidad, por lo menos es lo que se trata de la calidad total, que habla de la optimización de la creación de valor para todos los grupos de interés. Esa primera oración, podríamos decir, resume bastante bien. Y la explicación un poco está acá abajo, ¿no? Que es que hay 3 dimensiones que siempre hay que mantener satisfechas, ¿sí? O crear valor, que es la dimensión externa, que es a los clientes, a los proveedores, y bueno, y lo que uno le entrega al cliente es no solo los productos, sino los servicios detrás de los productos, el postventa, todo lo demás. Después una dimensión interna, es decir, mirando hacia adentro de la empresa, es decir, que sea una fabricación, si hablamos de fabricación de productos, supónganse, fabricación eficaz, productiva, sin desperdicios, cero defectos, por eso tiene que ver con eso, con una cuestión de productividad, logrando conformidad con la especificación, es decir, esto es que cumpla con las explicaciones, no si yo digo que voy a fabricar, no sé, juntas para el motor, no sé, Toyota de la Toyota Argentina, y la Toyota me dice que este es un conjunto, me da un conjunto de especificaciones y yo tengo que cumplir con ese conjunto de especificaciones, si no, no estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Y bueno, y generando una cultura de desarrollo y de mejora continua dentro de la organización. Y después hay una dimensión global que es, no solo están los clientes y no está la empresa, sino que hay otras cosas. Entonces, como ahí están los accionistas, los inversores de la empresa, los proveedores, la sociedad, el medio ambiente, el gobierno, etc. Todos tienen que estar de alguna manera satisfechos. Entonces, a todos yo tengo que satisfacerlos, tratar de satisfacerlos. Habíamos hablado de dimensiones, bueno, hay muchas dimensiones en cuanto a la calidad, en cuanto a la concepción de la idea, el diseño, la conformidad. Es decir, conformidad hablamos de que de lo que se fabrica está conforme al diseño, ¿sí? La entrega de ese producto, lo que se percibe por parte del cliente y la calidad del servicio que se entregue detrás del producto. Y ahí una tabla que resume los distintos conceptos que han habido a lo largo del tiempo versus estas dimensiones, ¿cierto? Llegando a la conclusión de que hoy en día, los conceptos de hoy hablan de que las dimensiones son todas, ¿sí? Bueno, habíamos también hablado de lo que era la calidad total, bien, y bueno, otros conceptos más. Y habíamos nombrado al final todo lo que eran los costos de la calidad, que habían 2 tipos de costos de la calidad, el costo de la calidad y el costo de la no calidad. Y dentro de eso podríamos subdividirlos en 2. Dentro de lo que es el aseguramiento de la calidad están los de prevención y de evaluación, ¿sí?
prevención para evitar y prevenir errores o problemas, y la evaluación para medir, ¿sí? Y evaluar cómo voy. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es importante medir. Y después están los costos de no calidad, que es justamente los costos en los cuales incurrimos por no haber incurrido en costos de calidad. Es decir, todos los costos productos de fallas, defectos, incumplimientos, averías, quejas, juicios, etc. Bueno, y ahí damos algunos ejemplos. Bueno, y ahora, ¿cómo implementamos calidad en una empresa? Sí, acuérdense que yo hablo de empresa, pero cuando yo diga empresa, usted entienda que puede ser cualquier tipo de organización. Pueden ser una ONG, puede ser una entidad gubernamental, puede ser una empresa productora de bienes, o puede ser una empresa productora de servicios, o también hay, inclusive acá en San Juan mismo, hay odontólogos con su secretaria que tiene un sistema de gestión de calidad implementado, ¿sí? Entonces, esto se aplica a toda actividad que ustedes quieran de alguna manera controlar y mejorar, y bueno, justamente va por ese lado. Entonces, ¿qué es gestionar la calidad? Son todas las acciones destinadas a establecer una forma de trabajo que permita maximizar la obtención de valor para los grupos de interés, ¿sí? Ese grupo de interés, generalmente el grupo de interés más grande son los clientes, ¿sí? Pero sabemos que dentro del grupo, el conjunto de grupos de interés están muchos otros, ¿no? Sociedad, proveedores, miembros de la empresa, colaboradores de la empresa, accionistas, etc. Entonces, la gestión de una organización consiste en actividades coordinadas para controlar la organización. Mientras que cuando hablamos de sistema de gestión, justamente es cómo llevamos a cabo esas actividades, ¿sí? Entonces, ustedes generalmente van a sentir hablar de sistema de gestión de la calidad y no de gestión. Acá gestión es la acción y el sistema es la herramienta con la cual nosotros implementamos la gestión de la calidad, ¿sí? Y bueno, esto habla de los distintos enfoques, es decir, en el sentido de que tenemos que tratar de implementar o llevar a la práctica los principios que se asumen y guían la acción organizativa, por un lado, las prácticas que incorporan para llevar a la práctica, que se incorporan para llevar a la práctica estos principios, y después las técnicas que tratan de hacer efectivas estas prácticas. Vamos a ver ahora cómo se organiza a nivel concreto. Bueno, la gestión de la calidad total, un conjunto de acciones prácticas, iniciativas en los siguientes campos, acciones tanto en la alta dirección, en establecer una estructura de apoyo en la gestión de la calidad, identificación de necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, justificación de un enfoque de la calidad total, de la gestión de la calidad total, estriba en la contribución a objetivos estratégicos de la empresa, elaboración de un manual. Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora. Y esto es un poco un diagrama de cómo ha ido, lo que hablábamos recién, de cómo ha ido expandiéndose el concepto de la calidad, ¿sí? Desde un inicio, donde teníamos acá el concepto de la inspección, ¿sí? Identificación de productos no conformes, ¿bien? Y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, al abrirse el concepto de calidad, de ser más genérico, la gestión de la calidad ha tenido que ser más genérica también, ¿sí? Entonces, después pasó al control estadístico, ¿sí? Después el control de calidad total, donde ya fíjense que ya implica todos los departamentos, ya hay una cuestión de auditorías, ya hay una cuestión se controla todo, el diseño, la documentación, todo. Después está el Company Wide Control, también
un concepto más general, y el gestión de la calidad total, que es en parte lo que tenemos ahora, sumado a un enfoque humano y un enfoque en la calidad de servicio, ¿sí? Es como un diagrama, como para que ustedes entiendan que a medida que el concepto de calidad ha ido aumentando, la gestión de la calidad también ha ido creciendo. Porque obviamente cuando nosotros empezamos a decir, che, mirá, la calidad no tiene que ver solamente con la satisfacción del cliente, sino satisfacer a, por ejemplo, a los accionistas, no es decirlo nomás, es medirlo, saber, preguntarle a los accionistas de una manera si estamos satisfaciendo y empezar a generar las acciones para realmente hacer que eso pase. Entonces hay que gestionarlo. Y ahora sí, la definición de sistema de gestión de la calidad, ¿sí? El sistema de gestión de la calidad, y nosotros lo vamos a abreviar así, SGC, es el medio que la organización utiliza para poner en práctica la gestión de la calidad que ha adoptado la dirección, ¿sí? Entonces, la gestión de una organización consiste en actividades, bueno, esto ya justamente es lo mismo que habíamos visto en la filmina anterior, me quedó copiado ahí. El sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos, estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos, capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas, instrucciones de trabajo, mediante la cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas las actividades para el logro de los objetivos, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son estos objetivos? Justamente crear valor para los distintos grupos de interés. Un sistema de gestión de la calidad, los modelos normativos de gestión de calidad, como las normas ISO 9000, son procedimientos de gestión de la calidad y no estándares de producto. Esto lo he subrayado ahí porque la gestión de la calidad no te dice cómo tenés que brindar tu producto, no te dice cómo tenés que fabricarlo, no te dice cómo tenés que brindar ese servicio, no te da estándares y te dice, no, mirá, el servicio de reparación de equipamiento médico lo tenés que decir, lo tenés que hacer así, no. O la fabricación de un respirador lo tenés que hacer así. No, a ver, sí y no, pero en sí la ISO 9000 no te dice eso. Lo que te dice es, habla de qué procedimientos de gestión de la calidad tenés que usar, ¿sí? Para que eso se cumpla. Entonces, vos, el que define los requisitos, es el mismo, por decir, dueño de la empresa, y lo que trata el sistema de gestión de calidad es que la actividad de la empresa cumpla con esos requisitos preestablecidos, ¿sí? No establece nada en sí en la ISO 9000. Entonces, las normas citadas no indican cuáles han de ser los requisitos, ¿sí? Ni aseguran que la empresa vaya a elaborar productos de calidad, simplemente son especificaciones organizativas que indican cómo definir e implantar patrones de conducta en todas las áreas y departamentos de la empresa y cómo controlar todos los factores que potencialmente pueden afectar la calidad del producto, asegurando un funcionamiento sistemático en las actividades relacionadas con la calidad. No sé si se entiende justamente esto que estamos diciendo. Por eso decíamos que el sistema de gestión de la calidad se puede implementar en cualquier tipo de organización, porque son procedimientos de gestión genéricos y no establecen ningún estándar para ningún tipo de producto. Los elementos que componen un sistema de gestión son todas las directrices necesarias para el establecimiento, la implantación y la mejora continua de aquellos procedimientos, con el objetivo de asegurar la satisfacción de los requisitos del cliente. Fíjense que habla ahí de algunas palabritas que son importantes, ya las vamos a ver bien enseguida a qué hace referencia. Hay una familia de normas ISO 9000, ¿sí? Obviamente la que establece los requisitos es la ISO 9001 y las otras son guías para ayudar, ¿sí? Pero la que generalmente se
se certifica y se evalúa, podríamos decir, en la ISO 9001. Bueno, acá hay un poco de historia. Empieza con una cuestión netamente para especificaciones militares y ya cerca de 1990 se nace como una respuesta a la necesidad de implementar mejora de calidad ante el avance de los productos japoneses, justamente. Entonces nace la ISO 9001 en esa época. ¿En qué está basada o cuáles son los principios de la norma ISO 9001? ¿Sí? O las normas de calidad. ¿Sí? Bueno, hay un enfoque basado en procesos, orientación al cliente, mejora continua, liderazgo, cultura corporativa de apoyo, capacitación, comunicación con el cliente. El punto número 1 que habla del enfoque basado en procesos es que lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de gestión de calidad es que tenemos que tratar de definir cuáles son los procesos fundamentales dentro de la empresa, ¿sí? Cuáles son las actividades y en función de esas actividades clave de la empresa, ver cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Por dar un ejemplo, si yo soy un productor de autos, mi actividad clave es la de producción de autos. Las entradas son materia prima, energía, etcétera, y las salidas son autos. Bien. Acá voy a tener, bueno, aquí puede que tengan los clientes que va a demandar esas entradas, va a generar, y acá voy a tener la salida que son los mismos clientes. Entonces, lo primero que se hace es tratar de definir cuáles son los procesos claves dentro de la empresa, de las empresas. Puede haber uno genérico y pueden haber otros, pero básicamente son procesos. Se definen los procesos estratégicos principales y hay otros que son de soporte. Se identifican actividades, se generan, bueno, a ver, que todo el personal se involucre, bueno, bla, bla, bla. Esto es un diagrama, pero yo le voy a mostrar un diagrama un poquito más real. Esto es un diagrama como los que generalmente uno hace en una empresa, es un ejemplo, donde fíjense que acá están los clientes con sus necesidades, bien, en esta parte de acá, y es la entrada a un proceso que está acá, bien, y que el proceso evidentemente tiene que ver con una cuestión de comercialización de algún producto, bien, por este ejemplo nada más, venta digital, después pasa a la venta física y el transporte de pasajeros parece ser una cuestión de una empresa de servicios de pasajeros. Y hay procesos de planificación, que es transversal, y procesos de mantenimiento y de contactos que hacen, esto es el core de la organización, son los procesos de alguna manera principales, principales, core. Después están otros procesos que es la gestión estratégica y la planificación financiera, ¿sí? Son como vienen desde arriba, y estos procesos de acá son procesos de apoyo, los que están acá abajo. ¿Bien? Estos son procesos de apoyo, gestión de capital humano, mejoramiento, adquisiciones, jurídico, contabilidad, etc. Que pueden estar adentro de la empresa, pueden ser externos a la empresa. ¿Sí? No necesariamente pueden ser dentro de la empresa. Generalmente los procesos que son estratégicos de la empresa generalmente no están tercerizados, ¿bien? Porque uno los tiene que controlar de alguna manera muy cercana, entonces no pueden estar tercerizados. Y por último, volvemos a tener a los clientes, ¿sí? Los clientes insatisfechos en este caso, ¿sí? Con necesidades satisfechas. Esto es un diagrama de proceso general. Todo volviendo a esto, lo que tenemos que tratar de ver que cada proceso
cada subproceso de esto lo tenemos que ver así como si fuese un proceso, un cliente y un proveedor, ¿bien? Y a quién tengo, cuáles establece las necesidades, las expectativas y cuáles tengo que satisfacer, ¿sí? O cómo mido la satisfacción. Después, otro principio es la orientación al cliente, ya lo habíamos hablado. Los productos y servicios ofrecidos por las empresas deben reflejar las expectativas y necesidades de los clientes. Y un concepto muy importante, aunque no del todo exacto, pero básicamente la calidad no la define la empresa, la define el cliente, ¿sí? Si bien el concepto de calidad es más amplio, pero la calidad la define el cliente en sí, o mayoritariamente el cliente. Entonces, las actividades, la comunicación, ¿qué actividades pueden surgir en función de esto? Comunicación efectiva con los clientes, determinar bien y exactamente cuáles son los requisitos, los productos a brindar en función de lo que le aporta valor al cliente, cuáles son las expectativas de los clientes, medir la satisfacción una vez que se lo hemos entregado, a ver qué nivel de satisfacción tiene, gestionar adecuadamente quejas y reclamos y generar proceso de innovación de acuerdo con los nuevos requisitos del cliente. Muchas veces se habla de que el cliente siempre es el que paga el sueldo de todos los miembros de una empresa, entonces la empresa siempre está para servir al cliente. Entonces, cuando hablan de que el cliente siempre tiene la razón, es así. En parte es así, porque un cliente insatisfecho por algo es. Entonces, y bueno, y este es un concepto importante también, que no solo hay que satisfacer al cliente, sino crear valor para el cliente. Bien, el cliente le podés vender una silla roja y está satisfecho porque, bueno, no tiene defecto la silla roja, pero quizá esa silla roja no le aporta valor al cliente. Es decir, o no le aporta el valor que él está buscando. Entonces, otro de los principios es la mejora continua y la innovación. La empresa, una empresa que tiene un sistema de gestión de la calidad, ustedes vean, hagan análisis, busquen aquellas empresas que tienen un sistema de gestión de calidad implementado y bien implementado hace un tiempo, van a ver que la tasa de crecimiento que tienen es mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente cada cosa que pasa dentro de la empresa se busca cómo solucionarla. Y no solo eso, sino que se van planteando en forma permanente objetivos de mejoramiento de las cosas que se están haciendo a todo nivel, en cuanto a productividad, en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a niveles de satisfacción, en cuanto a porcentajes de defectos. Entonces siempre se van generando acciones para corregir y siempre se van subiendo las metas. Entonces por eso se le llama un ciclo de mejora continua. ¿Bien? Porque la empresa está bien implementado un sistema de gestión, la empresa no deja de crecer y no deja de mejorar, ¿sí? Crece, mejora, mejora, mejora. Y ahí hay una palabra muy importante que es la innovación, ¿sí? Nosotros, esta es la curva, ya lo vamos a ver en otra unidad, que es la curva del ciclo de vida de un producto o un servicio, que llega un momento donde ese producto llega a un cierto nivel de madurez y que si nosotros no innovamos, esto termina decayendo. Es decir, ya la competencia está al acecho, ya es algo que se puede llegar a copiar. Entonces, si nosotros no estamos innovando tanto en servicios como en productos en forma permanente, esto va a decaer. Entonces, si nosotros logramos innovar, nosotros podemos lograr empezar una nueva curva. Bien. Para esto, justamente fue uno de los conceptos que Deming introdujo, que es este ciclo de mejora continua, es decir, actuar, planear, ¿sí? Nosotros planificamos, hacemos, verificamos, para eso hay que medir, y una vez que verificamos, tomamos una acción. Decimos, bueno, esto hay que corregirlo o no, y generamos este plan.
Es decir, hay que corregirlo, generamos todas estas acciones y después volvemos a planificar. Y este círculo es algo que va generando una mejora permanente de la organización. Entonces, esto hace de que se establezcan enfoques globales, metas más realistas, empezás a querer medir todo dentro de la empresa y medición real de indicadores, ¿sí? Se busca eso, promover la sugerencia del personal, estimular la creatividad, ¿sí? Que todos aporten. Y hay una frase muy importante acá, que es lo que no se mide, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿sí? Entonces, si yo quiero mejorar, si yo quiero crecer, quiero vender más, quiero ser más productivo, quiero satisfacer mejor a los clientes, quiero tener un mejor clima laboral dentro de la empresa, para eso tengo que medir. Y para medir, tengo que hacer algo que me quede un registro de eso, ¿sí? Entonces, y ahí surge todo esto. Fíjense que ya lo vamos a llegar a ese punto. Estos son indicadores. Yo, para poder medir, yo necesito diseñar indicadores para poder medir. Entonces, puedo diseñar indicadores para saber cómo estoy con mis proveedores, cómo estoy con mis empleados, cómo estoy con la calidad de las operaciones dentro de la empresa, con respecto a los clientes, a los accionistas, ¿sí? Entonces, estos son todos ejemplos de indicadores, hay miles y miles y miles, y va a depender mucho de la actividad de la empresa. Después, otro principio muy importante en la gestión de la calidad es liderazgo, ¿sí? La principal responsabilidad de la gestión de la calidad es el líder de la empresa, que es realmente quien define la misión y la visión de la empresa, ¿sí? Y trata de que esto se interiorice dentro de la organización y que todos los empleados se comprometan con eso. Entonces, las actividades que se generan en función de esto es un compromiso con la calidad de la alta dirección, establecer una visión a futuro, hacer revisiones del sistema de gestión de calidad, establecimientos de objetivos en forma permanente, promover un buen lugar y cuidando siempre los valores y la cultura de la empresa y promover el desarrollo profesional. Acá dice que el liderazgo para la calidad total. En el liderazgo para la calidad total, el responsable de la empresa se preocupa por estar al día con las metodologías y técnicas de la calidad. Practica y difunde los principios y valores de la calidad total, desarrolla y eleva el nivel de autoestima de sus empleados, fomentando el trabajo en equipo y logrando su confianza y promoviendo su creatividad en la resolución de problemas, así como reconociendo sus logros. Básicamente, les digo, si el líder de la empresa no está comprometido con la calidad, de nada sirve que todo el resto de la empresa esté comprometido, porque el mismo líder va a ser el que va a estar boicoteando toda acción en pos de mejorar la calidad de la empresa. Después, otro principio es la cultura corporativa o de apoyo. Entonces se habla mucho de culturas que gobiernan las empresas, y cuanto más fuerte es la cultura de la empresa, por eso se trabaja mucho a nivel de recursos humanos, mucho, pero muy fuerte. Cuanto más fuerte es esa cultura, menos debería preocuparse un director, un jefe, por el establecimiento de normas y reglas para el comportamiento del personal. Entonces, se generan muchas acciones para aumentar la participación de todas las personas dentro de las decisiones o dentro de las observaciones de lo que pasa, y eso hace que aumente el compromiso de ellas. Entonces, si yo, por darles un ejemplo, si yo establezco un procedimiento y lo bajo directamente, mira, vos tenés que cumplir este procedimiento, y va a haber una cierta reticencia porque no hay una participación de la otra persona en el diseño de eso. Entonces, si yo tengo que diseñar un procedimiento para hacer algo o modificarlo, la idea es que los que van a llevar a cabo eso participen en esa modificación. Entonces, bueno, acá esto repercute en actividades de selección de personal, definición de perfiles de puesto y organigramas, evaluación de desempeño, planes de capacitación y programas de reconocimiento.
Después está todo el tema de capacitación, cómo nosotros nos podemos asegurar que se cumplan los requisitos establecidos con muchísima capacitación dentro de la empresa. Entonces, si nosotros queremos efectividad, lo vamos a lograr a través de implementando capacitación. ¿Qué tipo de capacitación? Desde la inducción, la capacitación inicial de entrada de la persona dentro de la empresa, hasta las capacitaciones de procedimientos, técnicas, lo que necesita a nivel técnico la persona para cumplir el rol o la tarea, capacitaciones actitudinales y capacitaciones relacionales, es decir, para mejorar el clima de equipo laboral y demás. Y por último, como último principio, aunque hay veces que se definen más principios también para esto, es la comunicación con el cliente. La comunicación permanente con el cliente es fundamental en un sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, esto va a determinar actividades de pedido de valor, es decir, de estar preguntándole permanentemente al cliente qué es lo que le aporta valor a ellos, comunicándole nuestra propuesta de valor, midiendo la satisfacción del cliente y comunicándola, comunicar permanentemente cada una de las cosas que uno realiza dentro de la empresa, comunicación de acciones tomadas, comunicación respecto al manejo de la propiedad del cliente, en caso de que el cliente me entregue algo y yo se lo gestione, se lo maneje, tengo que comunicar eso, y actividades de fidelización. Entonces, ¿cómo puedo monitorear esto? De muchas maneras, entre encuestas, entrevistas, preguntas, investigaciones, etc. Libros de queja, etc. Bueno, y ahora le voy a mostrar como parte final cuál es la estructura de la ISO. Así que ustedes pueden buscar en este momento en internet, busquen ISO 9001 y van a obtener la norma, que supuestamente no es de libre disponibilidad, pero se compra, pero bueno, como es una norma tan distribuida a nivel mundial que se consigue, lo googlean y la van a poder bajar. Y van a ver esto, van a ver capítulos y va a tener una estructura que ustedes quizá la lean porque tiene como 10 páginas, 15 páginas nada más, y que hasta les parece súper concreta y concisa, y es así, es muy concreta y concisa. El tema es tratar de entender que cada palabrita que dicen ahí es un mundo detrás, ¿bien? Y eso es lo que los especialistas en implementar gestión de calidad tratan de descifrar y poner en práctica cuando asesoran a una empresa que quiere implementar estas normas. Entonces hablan de, bueno, los primeros capítulos son de referencias, términos y demás. Después el capítulo 4 ya donde empieza a hablar de contexto de la organización, es definir el contexto donde se mueve la organización, es decir, comprensión de la organización en sí, cuál es el motivo de la organización, su contexto, cuáles son las partes interesadas, cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad. Acuérdense que la gestión de la calidad de una empresa, yo la puedo aplicar a una parte de la empresa, no necesariamente a toda la empresa, ¿sí? Por dar una idea, OCE, de acá de San Juan, las obras sanitarias, empezó implementando gestión de la calidad en la parte de, no me acuerdo si de facturación, en algo de eso. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, han ido implementando gestión de calidad en otros procesos, ¿sí? En otras partes. Y solamente se gestiona y se certifica esa parte. Bien. Y es una buena forma de empezar con la gestión de la calidad en forma progresiva, porque el cambio es muy grande. Después hay un capítulo de liderazgo, donde habla de cómo establecer el liderazgo, los roles, las responsabilidades, las políticas. Un capítulo de planificación, ¿sí? Cómo se planifican, planificación estratégica, planificaciones de todo el tipo, planificación de los cambios y cómo se abordan los riesgos, todo eso. Después todo lo que es apoyo, recursos, competencia, comunicación, información documentada, todo lo que es operación, planificación y control operacional, requisitos, diseño y desarrollo, si es que hay diseño y desarrollo en esa empresa, si no, no se toma.
producción y prestación de servicio, liberación en caso de ser necesario, control, salidas no conformes, evaluación de desempeño, ¿sí? Auditoría, revisión, medición, ¿sí? Y mejora, ¿bien? ¿Cómo es el proceso de mejora continua, ¿no? ¿Qué hago con las acciones correctivas, las no conformidades y cómo es el proceso de mejora continua? Bueno, y para terminar un poco quiero que vean cómo termina esto en la práctica en una empresa. En la estructura es parecida a como está en la norma, pero básicamente termina siendo un poquito distinto. En sí, generalmente se dividen como en 5 grandes partes: un manual de la calidad, un lugar donde ahí están las políticas resumidas, todos los procedimientos, que acá se dividen en 2 tipos de procedimientos a nivel genérico, ¿no? Hay procedimientos que establece que son casi exigidos por la norma, que tienen que estar, y hay procedimientos que uno lo establece la propia empresa, son procedimientos propios. Después hay instructivos, que hay veces que se le llaman instructivo, hay otros que puede llamársele instructivo o no, esto no lo establece la norma, que se le llame así. Y después, registro, ¿bien? Esto es así, tenemos esta pirámide así. Entonces, el manual de la calidad, nosotros definimos cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión, cuáles son los valores de la empresa, cuáles son los grupos de interés de la misma, cuáles son los mapas de procesos, los procesos fundamentales y los reglamentos internos. Es decir, podríamos decir, la base de la empresa. Es lo que generalmente define el líder o los líderes de la empresa. Generalmente está definida por los dueños de la empresa. Después hay una sección de políticas. Hay una parte que si uno establece gestión de calidad, me exige la norma, que es definir la política de la calidad. La política de la calidad es qué línea de acción voy a tener para la mejora de los procesos internos, es decir, para mantener la calidad. Bien, entonces lo primero que me dice la norma ISO 9001 es: si yo voy a establecer una gestión de la calidad, definan cuál es la razón de ser de esa gestión de la calidad. ¿Para qué? Bien. Después, las políticas internas, si es que hay, por ejemplo, un reglamento interno, un reglamento personal, etcétera. Y requisitos reglamentarios en cuanto a, yo lo puedo meter acá en la parte de políticas o no, en cuanto a bajo qué normativas voy a hacer funcionar la empresa, ¿sí? Después están los procedimientos exigidos por la norma, que básicamente los que exige la norma, por darles un ejemplo, que son cómo tengo que manejar la información documentada, es decir, todos los papeles o papeles que sean en papel o informático, todo cómo se gestiona todo eso. Por eso no se llama, es información documentada, no dice impresa, nada por el estilo, es documentada, puede ser digital. Auditorías internas externas, cómo se tiene que gestionar eso. La gestión de las no conformidades. Una no conformidad, ahí está mal, me he equivocado. Una no conformidad es cuando algo no cumple con los requisitos que yo mismo he establecido, ¿sí? Bajo algún criterio, por una norma externa o porque el cliente lo ha definido así, yo lo he definido como un requisito de la empresa, pero cuando yo no cumplo con un requisito, que un producto no cumple, es una no conformidad. Entonces lo tengo que generar una acción. ¿Cómo se gestiona eso? Parecidos son las quejas y los reclamos, cuando el cliente no está, voy a poner, conforme. El tratamiento de producto no conforme es cuando un producto no está conforme a los requisitos, ¿sí? Pero es parecido a la no conformidad, pero acá es productos, cuando el producto que yo estoy de alguna manera brindando al cliente no está conforme a los propios requisitos propios que yo he definido. La detección y gestión de riesgo y la planificación estratégica y la revisión predicción. Eso generalmente es lo que exige la norma de base. Y después aparecen otros procedimientos, ¿sí? Esto así es como lo pueden llegar a ver en una empresa. Es decir, van a ver que hay procedimientos administrativos, hay procedimientos que dicen
cómo tiene que ser la facturación, cómo va a ser el pago de impuestos, cómo va a ser la cuestión financiera, cómo va a ser el backup de información, los procesos comerciales, compras, gestión de stock, cómo va a ser el proceso de venta, cómo va a ser el proceso de gestión de clientes, planificación de las ventas, planificación de contacto con clientes, el postventa. Después acá están los operativos, que acá depende de lo que yo haga. Si produzco autos, acá van a haber una serie de procedimientos en cuanto a producir las distintas partes del auto o no. Y cómo se va a planificar todo eso. Y después hay otros procedimientos que son también como de apoyo. Es la gestión de la calidad, que en parte ya vimos varios, ya nombré varios, ¿sí? Y después hay otros acá que no lo había colocado en el otro, que es el procedimiento de trazabilidad, procedimientos de si es que de mejora continua, sugerencia personal, orden de limpieza. Estos no lo establece la norma, pero de alguna manera ustedes pueden armar la estructura que ustedes quieren. Por ejemplo, la parte de orden de limpieza puede estar dentro de un procedimiento de operativo, ¿bien? Básicamente es una cuestión de productividad. Después está la parte de recursos humanos, donde se tiene que definir cómo se va a capacitar, cómo es la planificación de esa capacitación, cómo va a ser ese justamente el desarrollo del talento y cómo se va a hacer la evaluación de ellos. Y después la parte de directiva es la planificación estratégica, es decir, planificación de acá a el año, 5 años, 10 años. Después cómo se van a planificar las distintas reuniones, las revisiones por la dirección. La revisión por la dirección es algo muy importante dentro de la norma, que es revisar, hacer una mirada hacia atrás de todo el año que pasó y ver qué pasó en todo el año y qué pasó con todas las cosas que yo había definido a principio de año. Y después, ya más, notan como más en una capa superior, podemos decir, hablando más informáticamente, están los instructivos, que son procedimientos muy específicos de una actividad muy específica. Es decir, cómo hacer la medición de tal cosa en tal equipo, o cómo, hacer entrar al software, cargar un nuevo usuario, etc. Son cuestiones instructivas. Esto es opcional, si los quieren meter, hay veces que se le llaman procedimientos cortos o procedimientos de una página, etc. Y después están los registros. Los registros son sumamente importantes porque me ayudan, porque acá yo tengo que dejar evidencia, ¿sí?, de todo lo realizado, ¿sí? Entonces, porque no solo tengo que dejar evidencia, sino yo que después tengo que medir. Ya habíamos dicho que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para, si yo quiero medir la productividad qué sé yo, la línea de producción de un auto, cómo hago para saber si hoy he sido más productivo que ayer? Entonces, si yo no mido, no dejo registro de esa medición, no voy a poder hacer un seguimiento. Por eso es importante los registros. Entonces, registro a todo nivel. Se registra todo. La entrada del personal, la salida, los indicadores, los tiempos, los niveles de satisfacción, los niveles de productividad. Todo está registrado. Y todo suma para generar indicadores que me ayuden a controlar y mejorar. Si no, no puedo mejorar. Bueno, hasta ahí ha sido la parte de gestión de la calidad ISO 9001. Y yo, en esta parte, yo les doy una breve introducción, demasiado breve para mi gusto, pero está bueno que ustedes lo sepan, que existe otra norma de gestión, que es la ISO 13485. ¿Sí? La ISO 13485 es una norma de gestión para la fabricación de equipos médicos, ¿sí? Y es una norma de gestión bastante parecida a la ISO 9001, pero que destinada a la fabricación de equipamiento médico, destinada a asegurar, tiene un enfoque muy importante
en asegurar que el producto médico sea seguro y efectivo. ¿Sí? Entonces, antes era como una copia de la ISO 9001 y le agregaban otras cosas más. Ahora, en la última versión, se ha despegado bastante de la ISO 9001, pero comparte muchas cosas con la ISO 9001. Ahora le voy a mostrar un esquema, pero comparte muchas cosas. Y está destinada a la fabricación de equipamiento médico. ¿Y esto para qué nos sirve? La ISO 13485, que la van a empezar a escuchar si es que ya no la han escuchado. Son estándares internacionales para la fabricación de productos, y si yo fabrico acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo y quiero comercializar en otra parte del mundo, si yo tengo esa certificación, entran mucho más fácil o logro que entren en otros mercados esos productos muchísimo más fácil. Entonces, la realidad es esa. Si uno quiere meter un producto por ejemplo, en la venta de Estados Unidos tienen que cumplir con FDA, y la FDA, los requisitos de la FDA son muy parecidos a la ISO 13485. Si yo lo quiero meter en Europa, tengo que cumplir con la ISO 13485. Y acá, en Argentina, no se pide esta norma, pero se piden algo parecido, algo similar. Entonces, el objetivo de esta norma es maximizar la probabilidad que una organización que se dedique a productos sanitarios cumpla los requisitos legales para los sistemas de gestión en todo el mundo, ¿sí? Elabore productos seguros y eficaces y satisfaga las necesidades de los clientes, ¿sí? Junto con este estándar también hay otro estándar que es la norma 14971, que ayuda a la gestión de riesgos, ¿sí? Realmente van muy de la mano esas dos normas. Y esto es un poco la relación. Fíjense que la ISO 9001 está más enfocada en la mejora continua y la satisfacción del cliente. En cambio, la ISO 13485 tiene un enfoque más en cumplir los requerimientos documentales y los requerimientos particulares de los equipos médicos. Obviamente hay bases comunes que comparten las dos normas, es decir, si uno quiere implementar ISO 13485 teniendo la ISO 9001, no son tanto los cambios que tienen que hacer a nivel o cosas que tienen que incrementar a nivel procedimental, podemos decir. Bueno, estas son las ventajas que tiene implementar esta norma: permite la certificación de productos sanitarios para otros mercados, aumenta la rentabilidad. Bueno, es un detalle. Y lo otro que no hemos hablado y que creo que es bastante importante y lo van a empezar a ver prontamente, entiendo yo, si empiezan a trabajar en cualquier lugar, es qué es lo que es riesgo y qué es lo que es la gestión de riesgo. Y que no lo nombré en la parte, o no lo nombré tanto en la parte de ISO 9001, ahora lo nombro y lo detallo. Tanto en ISO 9001 como en ISO 13485 yo tengo que analizar los riesgos. El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento, ya sea una amenaza o una oportunidad, cuando es positivo, puede ser positivo o negativo. Y es el resultado obtenido por la efectividad del peligro. Es decir, yo tengo un peligro y ese peligro, en función de una probabilidad de que ocurra y una consecuencia, es decir, qué repercusión puede llegar a tener ese peligro, me va a generar un mapa que va de menos crítico o poco crítico a muy crítico, ¿sí? Eso se hace para cada una de las actividades de una empresa. En la parte ISO 9001 está enfocado a que esos riesgos impliquen algún problema para la empresa, ¿sí? O qué sé yo, supónganse que un peligro es que el operario se electrocute tocando la máquina, ¿sí? Ese es un peligro. El riesgo, es decir, el peligro es el contacto con la máquina electrificada. El riesgo es que esa persona se genere un daño a la salud tocando eso, o muerte. Entonces, ¿qué probabilidad tiene? Y quizá la probabilidad es baja,
pero la consecuencia es alta, entonces está acá, bien, en moderado. Entonces yo después digo, bueno, de moderado en adelante yo voy a generar acciones para mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces eso es gestionar riesgos. Y la norma, vuelvo a decir, la norma ISO 9001 refiere a los riesgos de la empresa, del desempeño del negocio. En cambio, la ISO 13485, cuando habla de riesgo, habla en el contexto de la seguridad y el funcionamiento de los usuarios o de los pacientes, tanto de los usuarios como de los pacientes. Entonces, tienen un enfoque un poco diferente en cuanto a la evaluación de riesgo. Bueno, chicos, cumplido exactamente 1 hora. ¿Cómo están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe, ¿Cómo lo ven? ¿Qué le pareció? Bien, vamos bien por ahora, no hay